Querido estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno lo espera. No son fáciles. Te sientes decaído, que no llegarás a ningún lado. Bueno, ahora dime, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? Las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que quieras hacer de grande. Y es verdad, las cosas no se regalan. Para llegar a donde quieres tienes que esforzarte. Lo sabes, ¿cierto? Todos esos desvelos, estudiando duro para ser el mejor. Todas esas horas que pasas en casa con un libro, en vez de salir de fiesta. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva una gran victoria. Y sí, hay personas que no tienen estudios, o que no están en una escuela de prestigio como otros, pero créeme, que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú, como estudiante, debes de saber que no importa cuántas veces quieras rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, siempre debes de recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante, y te aseguro que lograrás todo lo que te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas, y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Ahora ve, saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que serás grande. Échale ganas a la vida. La reproducción de las bacterias. El proceso de división bacteriana puede tener variaciones en cuanto a tiempo, dependiendo de la especie y de las condiciones del medio. La reproducción en procariotas. Las bacterias no poseen núcleo, por lo cual no necesitan realizar un proceso como la mitosis para multiplicarse. Se reproducen asexualmente por fisión binaria, también conocida como bipartición. Variabilidad genética en bacterias. Las bacterias se reproducen asexualmente y generan células idénticas a la célula original, mediante las mutaciones en bacterias. Son cambios en el ADN que pueden heredarse a la descendencia y que generan variación genética entre las poblaciones de una misma especie. Los mecanismos parasexuales. Los mecanismos parasexuales son formas de intercambio genético que no requieren la unión de dos organismos y tampoco necesariamente promueven la creación de células hijas. Abarcan la conjugación, la transformación y la transducción. La reproducción de los hongos. La reproducción en hongos se divide en dos. La reproducción en hongos verdaderos. Los hongos verdaderos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Hongos unicelulares pertenecen al grupo Ascomycota. Se conocen comúnmente como levaduras y son de gran interés comercial. Hongos pluricelulares. Los que son Ascomycota forman estructuras sexuales reproductivas bastante llamativas, como el ascocarpo. Las estructuras sexuales de los hongos. Ascomicetos. El ascocarpo es el cuerpo fructífero de los ascomicetos. Basidiomicetos. Los basidios son células productoras de esporas. Basidiomicetos. Las cigosporas germinan solo en condiciones favorables. Omicetos. La reproducción sexual en la onmicota se caracteriza por la formación de osporas. La reproducción en hongos no verdaderos. Los hongos no verdaderos son microorganismos cuya formología es semejante a la de los hongos verdaderos. Pueden presentar ciclos de vida similares a ellos,
pero tienen un origen filogenético diferente. Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los basidios de las laminillas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón solo produce 2. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. Ya sabes que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas: la reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas.
Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, el ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, el néctar. Los insectos reconocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se les pegan los granos de polen que se desprenden en otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola. Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos. El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad, que hace que se hinche y se abra la cubierta que la rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla. Así, la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Reproducción asexual en plantas. Las plantas pueden someterse a métodos naturales de reproducción asexual, realizados por la propia planta, o métodos artificiales, con la ayuda de humanos. Muchas plantas pueden propagarse utilizando la reproducción asexual. Este método no requiere la inversión requerida para producir una flor, atraer polinizadores o encontrar un medio de dispersión de semillas. La reproducción asexual produce plantas que son genéticamente idénticas a la planta original porque no se produce la mezcla de gametos masculinos y femeninos. Tradicionalmente, estas plantas sobreviven bien en condiciones ambientales estables porque portan genes idénticos a los de sus padres. Una ventaja de la reproducción asexual es que la planta resultante alcanzará la madurez más rápido. Dado que la nueva planta proviene de una planta adulta o partes de una planta, también será más resistente que una plántula. Métodos naturales de reproducción asexual. Los métodos naturales de reproducción asexual incluyen estrategias que las plantas han desarrollado para autopropagarse. Muchas plantas, como el jengibre, la cebolla, los gladiolos y la dalía, continúan creciendo a partir de los brotes que están presentes en la superficie del tallo. En algunas plantas las raíces o los estolones pueden dar origen a nuevas plantas. En el calanchoe, las hojas tienen pequeños brotes en sus márgenes. Cuando estos se separan de la planta, crecen en plantas independientes. También pueden comenzar a crecer en plantas independientes si la hoja toca el suelo. Las plantas tienen dos tipos principales de reproducción asexual de forma natural: reproducción vegetativa y apomixis. La reproducción vegetativa da como resultado nuevos individuos de plantas sin la producción de semillas o esporas. El cormo es utilizado por el gladiolo.
Los bulbos, como un bulbo escamoso en lirios y un bulbo tunicado en narcisos, son otros ejemplos comunes de este tipo de reproducción. Una papa es un tubérculo que a partir de sus yemas producen nuevos individuos. El jengibre y el iris producen rizomas, mientras que la hiedra se multiplica por esquejes, y la planta de fresa tiene estolones que propagan más plantas. Algunas plantas pueden producir semillas sin fertilización. Ya sea el óvulo o parte del ovario, que es de naturaleza diploide, da lugar a una nueva semilla. Este método de reproducción se conoce como apomixis. Métodos artificiales de reproducción asexual. La reproducción artificial es la creación de una nueva vida por medios distintos a los naturales disponibles para un organismo. Podemos cultivar muchas plantas de una planta mediante el uso de métodos artificiales. El proceso de cultivo de muchas plantas de una planta por métodos artificiales se llama propagación artificial de plantas. Varios métodos de propagación artificial de plantas se utilizan en la agricultura y en la horticultura. Los ejemplos incluyen fertilización in vitro, clonación y división. Los 4 métodos comunes para la propagación artificial de plantas son: 1. Esqueje. 2. Acodo. 3. Injerto. Y 4. Micropropagación. Reproducción sexual en animales. La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un nuevo ser. Las hembras de reptiles y aves cubren sus células sexuales, que son los óvulos, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas células. Son muy grandes y las llamamos comúnmente huevos. Y su cubierta resistente es el cascarón. Si esa célula sexual es fecundada, se desarrollará una cría. Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Aunque las aves y los reptiles ponen huevos para tener descendencia, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que el periodo de incubación. Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. ¿Cómo eligen una pareja? ¿Cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción? A este proceso de convencimiento se le llama cortejo. Esta es la rúbrica con la cual se va a evaluar el trabajo, la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente en una hora que se está establecida, el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer, el desarrollo del indicador del ser, que también se les envió a ustedes en la guía, y la calificación final.